Democracia y Educación, por John Dewey. 19. Capítulo 4. La educación como crecimiento. 1. Las condiciones del crecimiento. Al dirigir las actividades de la juventud, la sociedad determina su propio futuro, determinando el de los jóvenes. Puesto que el que es joven en un momento dado constituirá en días posteriores la sociedad de ese periodo. La naturaleza de ella dependerá en gran parte de la dirección que se dé a las actividades del niño en un periodo anterior. Este movimiento acumulado de acción hacia un resultado ulterior es lo que se entiende por crecimiento. La condición primaria del crecimiento es la inmadurez. Puede parecer un lugar común decir que un ser solo puede desarrollarse en algún punto en que no está desarrollado. Pero el prefijo in de la palabra inmadurez significa algo positivo, no un mero vacío o falta. Es digno de notarse que los términos capacidad y potencialidad tienen una doble significación, siendo un sentido positivo y otro negativo. La capacidad puede denotar mera receptividad, como la capacidad de una medida de líquidos. Podemos entender por potencialidad un estado meramente durmiente o quiesciente, una capacidad para llegar a ser algo diferente bajo influjos externos. Pero también entendemos por capacidad una habilidad, un poder, y por potencialidad una potencia, una fuerza. Ahora bien, cuando decimos que la inmadurez significa la posibilidad de crecimiento, no nos referimos a la ausencia de poderes que puedan existir en un momento posterior. Expresamos una fuerza positivamente presente, la capacidad para desarrollarse. Nuestra tendencia a tomar la inmadurez como una mera falta y el crecimiento como algo que llena el vacío entre lo maduro y lo inmaduro es debida a considerar la infancia comparativamente y no intrínsecamente. La tratamos simplemente como una privación, porque la medimos por la edad adulta como una norma fija. Esto dirige la atención sobre lo que el niño no tiene ni tendrá hasta que llegue a ser un hombre. Este punto de vista comparativo es bastante legítimo para algunos propósitos, pero si lo hacemos definitivo, surge la cuestión de si no incurriremos en una presunción excesiva. Los niños, si pudieran expresarse de un modo articulado y sincero, nos contarían otro cuento, y hay una excelente autoridad adulta para la convicción de que para ciertos propósitos morales e intelectuales, los adultos deben convertirse en niños pequeños. La seriedad de la presunción de la cualidad negativa respecto a las posibilidades de la inmadurez se hace patente cuando reflexionamos en que establece como ideal y norma un fin estático. La realización del crecimiento se considera un crecimiento realizado, es decir, algo no crecido, algo que ya no crece. La futilidad de la presunción se percibe en el hecho de que todo adulto rechaza la imputación de no tener posibilidades ulteriores de desarrollo y, cuando encuentra que están cerradas, lamenta el hecho como una pérdida evidente, en vez de apoyarse en lo alcanzado como una manifestación adecuada de poder. ¿Por qué una medida distinta para el niño y para el hombre? Tomada en absoluto, en vez de comparativamente, la inmadurez designa una fuerza o habilidad positivas, el poder de crecimiento. Nosotros no tenemos que sacar o aducir actividades positivas de un niño, como algunas doctrinas pedagógicas sostienen. Donde hay vida, hay actividades ávidas y apasionadas. El crecimiento no es algo hecho para ellas, es algo que ellas hacen. El aspecto positivo y constructivo de la posibilidad da la clave para comprender los rasgos principales de la inmadurez, la dependencia y la plasticidad. 1. Parece absurdo oír hablar de dependencia como de algo positivo y todavía más absurdo como de un poder. Sin embargo, si el desvalido estuviera en todo en plena dependencia, no podría tener lugar ningún desarrollo. Un ser meramente impotente ha de ser dirigido siempre por los demás. El hecho de que la dependencia vaya acompañada por un desarrollo de capacidad y no por un creciente lapso de parasitismo, sugiere que se trata ya de algo constructivo. El estar meramente amparado por los demás no promueve el crecimiento. 2. Porque solo se formaría una muralla alrededor de la impotencia.
En relación con el mundo físico, el niño está desamparado. Le falta al nacer y durante mucho tiempo después el poder de abrirse su camino físicamente, de hacerse su propia vida. Si tuviera que hacer esto por sí mismo, difícilmente viviría más de una hora. Por ese lado, su desamparo es casi completo. Las crías de los animales son inmensamente superiores en este respecto. El niño es físicamente débil e incapaz de utilizar la fuerza que posee para luchar con el ambiente físico. 1. El carácter general de esta indefensión sugiere, sin embargo, algún poder compensador. La habilidad relativa de las crías de los animales para adaptarse bien a las condiciones físicas desde temprano sugiere el hecho de que su vida no está íntimamente ligada a la vida de lo que les rodea. Se encuentran, por decirlo así, compelidas a tener dotes físicas, porque carecen de las sociales. Los niños, por otra parte, pueden salir adelante con su incapacidad física por su capacidad social. A veces hablamos y pensamos de ellos como si solo hubiesen de estar físicamente en un ambiente social, como si las fuerzas sociales existiesen solamente en los adultos que los cuidan, siendo ellos solo recipientes pasivos. Si se dijera que los niños están maravillosamente dotados con el poder de provocar la atención cooperativa de los demás, se pensaría que esto era un modo indirecto de decir que los demás estaban maravillosamente atentos a las necesidades de los niños. Pero la observación muestra que los niños están dotados con un equipo de primer orden para el intercambio social. Pocas personas adultas conservan toda la capacidad sensitiva y flexible de los niños para vibrar simpáticamente con las actitudes de los que le rodean. La desatención de las cosas físicas, junto con la incapacidad para controlarlas, está acompañada por una correspondiente intensificación de interés y de atención respecto a los actos de la gente. El mecanismo nativo del niño y todos sus impulsos tienden a facilitar la respuesta social. La afirmación de que los niños, antes de la adolescencia, se centran egoístamente alrededor de su yo, aun cuando fuera verdadera, no contradeciría la verdad de la otra afirmación. Indicaría sencillamente que su respuesta social se emplea para su propia cuenta, no que no exista. Pero en realidad, la afirmación no es verdadera. Los hechos que se citan en apoyo del puro egoísmo atribuido al niño muestran realmente la intensidad y el acierto con que dan en su blanco. Si los fines que constituyen el blanco aparecen estrechos y egoístas a los adultos, es solo porque estos han dominado, mediante una absorción análoga en su día, estos fines, y que consiguientemente han cesado en interesarles. La mayor parte del egoísmo congénito restante atribuido al niño es simplemente un egoísmo que discurre en contra del egoísmo de un adulto. A una persona desarrollada que está demasiado absorbida en sus propios asuntos para sentir un interés por los de los niños, estos le aparecerán sin duda irrazonablemente absortos en sus asuntos propios. Desde un punto de vista social, la dependencia denota un poder más que una debilidad, supone una interdependencia. Hay siempre el peligro de que la independencia personal acrecida disminuya la capacidad social de un individuo. Al hacerle más autoindependiente, se le hace también más autosuficiente, y esto puede llevarle al distanciamiento y a la indiferencia. Esto hace con frecuencia al individuo tan insensible en sus relaciones con los demás que le produce la ilusión de ser realmente capaz de estar y actuar solo, lo que constituye una forma aún no designada de insania, que es responsable de una gran parte de los sufrimientos remediables del mundo. 2. La adaptabilidad específica de una criatura inmadura para el crecimiento constituye su plasticidad. Esta es algo enteramente diferente de la plasticidad del estado de la cera. No es la capacidad de cambiar de forma por la presión externa, más bien se aproxima a la plegable elasticidad por la que algunas personas adoptan el aspecto de lo que les rodea, aún conservando su propia inclinación. Pero es algo más profundo que esto. Es esencialmente la capacidad para aprender de la experiencia. El poder para retener de una experiencia algo que sea eficaz para afrontar las dificultades de una situación ulterior. Esto significa,
el poder para modificar las acciones sobre la base de los resultados de experiencias anteriores, o sea, el poder desarrollar disposiciones. Sin él es imposible la adquisición de hábitos. Es un hecho conocido que las crías de los animales superiores, y especialmente del hombre, tienen que aprender a utilizar sus reacciones instintivas. El ser humano nace con un mayor número de tendencias instintivas que los demás animales. Pero los instintos de los animales inferiores se perfeccionan por las acciones apropiadas en el periodo que sigue el nacimiento, mientras que la mayor parte de los del niño son de poco valor como se hallan. Un poder original especializado de ajuste asegura la eficacia inmediata, pero como un billete de ferrocarril solo sirve para un trayecto. Un ser que, para usar sus ojos, sus oídos, sus manos y sus miembros, tiene que experimentar haciendo combinaciones variadas de sus reacciones, alcanzará un control flexible y variado. Un pollo, por ejemplo, pica certeramente el alimento a las pocas horas de salir del cascarón. Esto significa que las coordinaciones definidas del ojo en la visión y del cuerpo y la cabeza en los picotazos se perfeccionan a los pocos ensayos. Un niño necesita unos 6 meses para ser capaz de medir con exactitud aproximada los movimientos para alcanzar algo, coordinados con sus actividades visuales. Para ser capaz, esto es, para que pueda decirse si puede alcanzar un objeto visto y cómo actuar para alcanzarlo. Como resultado de esto, el pollo está limitado por la perfección relativa de sus dotes originarias. El niño pequeño tiene la ventaja de la multitud de las reacciones instintivas intentadas y de las experiencias que las acompañan, aunque constituyan al principio una desventaja temporal porque se interfieren unas con otras. Al aprender un acto, en vez de considerarlo ya totalmente hecho, se aprende por necesidad a variar sus factores y a hacer de ellos combinaciones diversas, según cambian las circunstancias. Se abre una posibilidad de progreso continuo por el hecho de que al aprender un acto se desarrollan métodos buenos para usarlos en otras direcciones. Aún más importante es el hecho de que el ser humano adquiere el hábito de aprender a aprender. La importancia para la vida humana de los dos hechos, el de la independencia y el del control variable, se ha reunido en la doctrina de la significación de la infancia prolongada. Esta prolongación es significativa desde el punto de vista de los miembros adultos del grupo, así como desde el de los jóvenes. La presencia de los seres que dependen de nosotros y que están aprendiendo es un estímulo para nutrirlos y amarlos. La necesidad de un cuidado constante y continuo fue probablemente el medio principal en la transformación de las uniones temporales en uniones permanentes. Aquella constituyó una influencia principal en la formación de hábitos de vigilancia afectuosa y simpática, ese interés constructivo por el bienestar de los demás que es esencial para la vida asociada. Intelectualmente, este desarrollo moral significa la introducción de muchos nuevos objetos de atención, estimula la previsión y los planes para el futuro. Hay así un influjo recíproco. La creciente complejidad de la vida social requiere un periodo más largo de infancia para poder adquirir los poderes necesarios. Esta prolongación de dependencia significa prolongación de la plasticidad o poder de adquirir modos de control variados y nuevos. De aquí surge un nuevo impulso para el progreso social.